Para el laboratorio número 3 del curso de electrónica del vehículo, se vio el tema de componentes de entrada. La primera tarea se realizó en el módulo ATEC del sistema electrónico de admisión, que consta de 3 sensores, uno de levas y 2 sensores de posición del cigüeñal. En el sensor de posición del eje de levas, que es de tipo inductivo, se procedió a identificar cada borne de señal, tierra y alimentación. Por medio de un tacómetro se observó la velocidad angular de este eje. Simultáneamente, tanto con un multímetro como con un osciloscopio se pudo medir la frecuencia de esta onda, que es de tipo PWM. Al hacer la conversión de frecuencia a velocidad angular, se observó que resulta una velocidad similar a la medida con el tacómetro, que es de 276 revoluciones por minuto. Para el eje del cigüeñal se procedió de la misma forma que con el eje de levas, resultando una frecuencia de 220,6 Hz. La elevada frecuencia de esta onda se debe a que el piñón cuenta con una red metálica con 24 agujeros que son leídos por el sensor. Para obtener la verdadera frecuencia de esta onda analógica cuadrada se tiene que dividir la frecuencia obtenida entre los 24 agujeros de la lámina y luego proceder de la forma adecuada. La velocidad angular resultante es similar a la velocidad obtenida con el tacómetro, que es de 551,5 rpm. Para el segundo tipo de sensor de cigüeñal se cuenta con una rueda con agujeros. Uno de estos es doble. Para calcular la velocidad angular de este piñón se tiene que calcular el periodo necesario para que estos dos agujeros pasen por el sensor por segunda vez. Después de realizar los cálculos, se observa que la velocidad angular es similar a la obtenida con el tacómetro, que es de 545,45 rpm. Para el segundo experimento se trabajó en el módulo de motor con inyección directa de riel común con transmisión automática. La primera experiencia se realizó con el sensor de temperatura de agua, donde se observó que la tensión inicial iba disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Esto se debe a que este sensor de temperatura responde a una resistencia inversa. Para el sensor de flujo de aire se observó que la tensión en ralentí era de 2,094 voltios, pero con el motor acelerado llegaba a los 2,542 voltios. Para el sensor de posición del acelerador número 1 se obtuvo una medición en ralentí de 0,746 voltios, pero con el motor acelerado obtuvimos una lectura de 1,047 voltios. Para el sensor de posición de acelerador número 2 se obtuvo una medida en ralentí de 0,370 voltios y acelerándolo se obtuvo una medida de 0,527 voltios. En el sensor de posición de eje cigüeñal conocido como CKP, podemos ver a través del multímetro que la frecuencia es de 858,7 Hz y al acelerar es de 1438,5 Hz. Ahí podemos ver las ondas, ahí podemos ver que la frecuencia varía y que la longitud de la onda varía. El sensor de posición de eje de levas conocido como el CMP, podemos ver que la frecuencia aumenta al acelerar. Al principio es de 6,29 Hz y al aumentar es de 11,85 Hz. Podemos ver que el tipo de onda es PWM con un ancho de pulso de 92,5. El sensor de presión de riel común podemos notar que la tensión aumenta cuando acelera el motor. Al principio podemos ver que es de 1,277 voltios y al acelerar es de 1,644 voltios. En la experiencia número 3 podemos ver el módulo de motor CAD. Pudimos identificar 6 sensores. En el siguiente cuadro podemos identificar de cada sensor sus bornes, el color, también las conexiones. Podemos ver que la diferencia entre el borne y de alimentación y de tierra debe ser de 5 voltios y el de señal a la tierra de 6,5 voltios para que el sensor se encuentre bien. Ahí podemos ver que el único defectuoso fue el sensor número 2. Para identificar el buen funcionamiento del sensor de TPS, medimos el ancho de pulso de la onda y
podemos ver que el ralentí es de 3.6% y al acelerar es de 93.5%. El sensor de temperatura de la maquinaria pesada tiene solo dos bornes. Si medimos la resistencia entre ellos y luego calentamos el sensor, se nota que la resistencia baja porque es un sensor de resistencia inversa. Como ahí podemos verlo, antes de calentarlo es de 2.628% y después de calentarlo es de 2.391%.